Mi vecina pasó meses trayéndome café y llamándome amiga mientras esperaba a que yo saliera de casa para acercarse a mi esposo. Yo quise creer que estaba exagerando, hasta que la cámara del porche grabó una conversación que ninguna esposa debería escuchar. Lo primero que sentí no fue rabia, fue vergüenza, vergüenza de haber dudado de mí misma, vergüenza de haberle contado cosas personales a una mujer que estaba usando mi cansancio como una puerta de entrada a mi matrimonio, vergüenza de haberla defendido cuando mi intuición me decía que algo no estaba bien, porque eso fue lo peor. No apareció de golpe como una enemiga, no llegó insultándome, no coqueteó con mi esposo el primer día, no hizo nada que yo pudiera señalar al principio y decir: eso es claramente una amenaza. No, Renata entró en mi vida con café caliente, mensajes amables y frases de apoyo en el momento exacto en que yo estaba demasiado cansada para sospechar. Mi nombre es Clara, tengo 36 años y llevo 9 años casada con Martín. No voy a decir que nuestro matrimonio era perfecto, porque ningún matrimonio real lo es. Teníamos discusiones, cuentas, cansancio, rutinas, días buenos y días donde apenas nos hablábamos porque los dos estábamos agotados. Pero nos queríamos, eso siempre lo tuve claro, o al menos lo tenía claro hasta que Renata empezó a aparecer con una sonrisa, una taza en la mano y una habilidad casi profesional para colocarse donde nadie la había invitado. Todo empezó en una etapa difícil. Mi madre había enfermado unos meses antes. No era una enfermedad terminal, pero sí una de esas situaciones que te cambian el ritmo de la vida. Citas médicas, análisis, llamadas, medicamentos, sustos, trámites, horarios. Yo trabajaba desde casa algunos días, pero eso no significaba que descansara. Significaba que podía contestar correos mientras coordinaba médicos, hacer llamadas de trabajo mientras esperaba resultados y llorar en el baño entre reuniones sin que nadie me viera. Martín también estaba cansado. Él trabajaba más horas porque yo había reducido algunos proyectos para ayudar a mi madre. No me lo reclamaba, pero yo lo veía. Llegaba tarde, cenaba cualquier cosa, intentaba preguntarme cómo estaba y a veces yo no tenía energía ni para responder bien. Más de una noche terminé diciéndole: perdón, sé que no estoy siendo muy buena compañía. Él me abrazaba y decía: no necesito que seas compañía perfecta, solo necesito que no te rompas sola. Eso era Martín, no un hombre de grandes discursos, sino de presencia. Por eso me dolió tanto que Renata intentara usar precisamente esa parte de él. La paciencia, la educación, la necesidad de ayudar. Renata vivía 2 casas más allá. La conocíamos de vista desde hacía un año, pero apenas habíamos cruzado saludos. Era de esas vecinas que parecía conocer a todo el mundo. Sabía quién estaba remodelando, quién tenía perro nuevo, quién recibía paquetes tarde, quién discutía con quién en el grupo vecinal. No de una forma grosera al principio, más bien como alguien muy pendiente de todo. La primera vez que se acercó de verdad fue una mañana en que yo estaba en el porche hablando por teléfono con la clínica de mi madre. Estaba intentando no llorar porque me habían cambiado una cita importante por 3ª vez. Renata pasó caminando, me vio con la cara desencajada y, 10 minutos después, tocó el timbre. Abrí con los ojos rojos. Ella levantó 2 vasos de café. Perdón si me meto, dijo. Te vi alterada y pensé que quizá necesitabas esto. Me sorprendió. Gracias, no tenías que hacerlo. Lo sé, pero a veces una necesita que alguien aparezca sin tener que pedirlo. Esa frase me llegó, porque era exactamente como me sentía. Como alguien que necesitaba ayuda, pero estaba demasiado cansada para pedirla. La invité a pasar un momento. Hablamos en la cocina. No le conté todo, solo lo básico. Que mi madre estaba enferma, que yo estaba cansada, que me sentía culpable por no poder con todo. Renata escuchó con una atención que me pareció generosa. Te entiendo más de lo que crees, dijo. A veces una mujer sostiene tanto que nadie se da cuenta de que también necesita sostén. Me pareció una frase bonita. Ahora me parece una frase ensayada. Durante las semanas siguientes empezó a aparecer más. Un café, un mensaje. ¿Cómo amaneciste? Vi que llegó un paquete, lo puse junto a tu puerta. Si necesitas caminar un rato, avísame. Te preparé sopa, sé que estás con 1000 cosas. Yo estaba vulnerable y agradecida. No voy a mentir, me hizo bien al principio. Martín también lo notó. Renata parece buena persona, me dijo una tarde. Sí, ha sido muy amable. Me alegra que tengas a alguien cerca. Eso me dio tranquilidad, porque yo también quería creer que era solo eso. Una amistad inesperada, una vecina amable, alguien que apareció en un momento complicado. Pero las primeras señales empezaron pronto. Al principio eran comentarios pequeños. ¿Martín siempre es así de paciente?, me preguntó un día. Estábamos caminando por la acera después de que ella insistió en que me despejara un poco. ¿Así como? No sé, se le nota tranquilo, como de esos hombres que no se encuentran fácil. Sonreí. Sí, es bastante paciente. ¿Qué suerte tienes? Lo sé. Renata me miró de lado. A veces cuando una está pasando por cosas difíciles se olvida de valorar lo que tiene al lado. La frase me incomodó un poco. No creo que lo olvide. No lo decía
por ti, tranquila. Lo digo en general, la frase favorita de la gente que quiere decir algo sin hacerse responsable. Otro día, mientras me dejaba un recipiente con comida, preguntó: ¿Martín trabaja desde casa algún día? A veces los viernes. Ah, lo vi el otro día arreglando algo en el coche. Se nota que es muy práctico. Sí, le gusta arreglar cosas. Qué bueno, yo soy un desastre con esas cosas. No pensé mucho en eso. Después preguntó a qué hora solía volver el del trabajo. Dijo que era porque quería pedirle recomendación de un taller, pero nunca habló del taller. Preguntó si yo salía mucho por las tardes para ver a mi madre. Dijo que era por si necesitaba que recogiera paquetes. Preguntó si Martín era de los que respondía rápido mensajes. Dijo que era porque en el grupo vecinal a veces nadie contestaba. Cada pregunta venía con una explicación, y por eso yo me decía que no exagerara. Una tarde tuve que salir a llevar unos documentos a la clínica de mi madre. Martín estaba en casa porque trabajaba remoto. Cuando volví, él me dijo casualmente: Renata vino. Me detuve. ¿Renata? Sí, necesitaba ayuda con una caja. Dijo que era pesada y que no podía moverla. ¿Y tú fuiste? Solo la ayudé a meterla en su casa. 2 minutos. No dije nada al principio, pero algo se me movió en el estómago. ¿Por qué no llamó a alguien más? Martín se encogió de hombros. No sé, me vio afuera cuando salí a tirar la basura. ¿Te vio o vino justo cuando yo no estaba? Me miró. Clara, solo pregunto. No pasó nada. Es una caja. Sí, era una caja. Eso era lo molesto. Si yo hacía de eso un problema, sonaba ridícula. Celosa por una caja. Insegura por 2 minutos. Así que lo dejé pasar. 3 días después, Renata me escribió: perdón por robarte a Martín un segundo el otro día. No sabía que era tan fuerte, jaja. Gracias otra vez, de verdad. Me quedé mirando el mensaje. Robarte a Martín. Jaja. No respondí enseguida. Después puse: sin problema. No sé por qué no dije más. Quizá porque todavía quería creer en ella. La segunda vez fue con un frasco. No estoy bromeando. Un frasco. Yo estaba en una videollamada de trabajo en la habitación. Martín estaba en la sala revisando correos. Renata tocó el timbre. Él abrió. Yo no escuché toda la conversación, solo su voz a lo lejos. Cuando terminé la llamada, Martín estaba entrando. ¿Quién era? Renata. No podía abrir un frasco. Lo miré. ¿Vino hasta aquí para que le abras un frasco? Él se rió, incómodo. Sí, fue raro, pero no quise ser grosero. Martín, lo sé, pero era un frasco. Eso es lo raro. Es demasiado absurdo para ser necesario. Él me miró con más atención. ¿Te está molestando? Quise decir que sí, pero también me escuché a mí misma desde afuera. Una mujer agotada por problemas familiares, viendo amenaza en una vecina que trae café y pide ayuda con objetos domésticos. No sé, dije. Algo me incomoda. Martín se acercó. Si te incomoda, pongo distancia. No quiero parecer loca. No estás loca. Lo dijo con sinceridad, pero no con alarma. Todavía no veía el patrón. Yo tampoco completo. Renata empezó a escribirle directamente a Martín poco después. Primero por el grupo del vecindario. Luego por privado. Hola, Martín. Perdón. ¿Sabes si hoy pasa el camión de poda? Martín. ¿Conoces a alguien que arregle cerraduras? Perdón que te moleste otra vez, eres el único que responde rápido. Martín me mostró algunos mensajes. Mira, para que no haya malos entendidos. Agradecí que me los mostrara, pero los mensajes seguían llegando, y el tono empezó a cambiar. Gracias por ayudarme. De verdad eres de los pocos hombres atentos que quedan. Tu esposa tiene suerte. Perdón si te molesto mucho, contigo me siento segura. No quiero incomodar a Clara. Sé que anda con muchas cosas. Ese último mensaje me cayó mal. No quiero incomodar a Clara. Como si yo fuera un obstáculo frágil. Como si ella y Martín tuvieran una comunicación especial que debía cuidarse de mi cansancio. Le dije a Martín: no me gusta. Él dejó el teléfono. Voy a dejar de responderle cosas que no sean del grupo. No quiero prohibirte hablar con una vecina. No me estás prohibiendo. Me estás diciendo que te incomoda. Pero quiero que lo veas tú también. Lo veo. Quizá no lo veía antes, pero ahora sí. Voy a cortar. Lo intentó. Empezó a responder en el grupo, no por privado. Si ella le escribía, contestaba poco. Si pedía ayuda, decía que estaba ocupado. Entonces Renata volvió a mí. Con café, con mensajes, con esa voz suave. Te noto tensa, me dijo una mañana. Estoy cansada. Por tu mamá. Sí, solo por eso. La miré. ¿Qué quieres decir? Ella levantó las manos. Nada malo. A veces cuando una está agotada, también se tensan las cosas en la pareja. Estamos bien. Me alegra. Martín parece un hombre muy bueno. Otra vez. Martín. Lo es. Cuídalo. La palabra me molestó. Perdón, no lo digo mal. Solo que a veces una se mete tanto en sus problemas que no ve al hombre que tiene al lado. Sentí calor en la cara. Renata.
no necesito consejos sobre mi matrimonio. Ella abrió los ojos, fingiendo sorpresa. Ay, Clara, perdón, no quise ofenderte. Como amigas pensé que podía decirte cosas honestas. Como amigas, ahí estaba el escudo. Si yo la rechazaba, ya porque no sabía recibir honestidad. Si me molestaba, era insegura. Si marcaba límites, era ingrata. Aprecio tu intención, dije. Pero mi matrimonio no es tema. Su sonrisa no llegó a los ojos. Claro, entiendo, pero no entendió. O no quiso. En una reunión vecinal pequeña, la tensión se volvió pública por primera vez. Era una junta informal sobre cuotas de mantenimiento y seguridad. Fuimos varios vecinos. Martín llegó conmigo porque luego íbamos a pasar por casa de mi madre. Renata apareció tarde y se sentó cerca de nosotros aunque había otros lugares. Durante la reunión, cada vez que Martín hablaba, ella asentía demasiado. Cuando él hizo una sugerencia sobre cámaras comunitarias, Renata dijo: menos mal que tenemos a Martín para pensar en todo. Varias personas rieron. Yo no. Después, cuando alguien preguntó quién podía ayudar a revisar una lista de proveedores, Renata tocó el brazo de Martín y dijo: tú eres bueno con esas cosas, ¿no? Martín retiró el brazo de forma sutil. Podemos revisarlo entre varios. Renata sonrió. Siempre tan correcto. Correcto, como si compartieran un código. Una broma interna que no existía, pero que ella intentaba fabricar delante de todos. De vuelta a casa, le dije a Martín: no quiero que sigas ayudándola a solas. Él no discutió. De acuerdo, lo digo en serio. Yo también. Y si vuelve a escribirte algo personal, no respondas. Me lo muestras y ya. Sí, poner límites no es ser grosero. Lo sé, pero yo sabía que a Martín le costaba. No porque quisiera algo con ella, sino porque era de esos hombres educados que sienten que decir no de forma directa es una falta de respeto. Renata había detectado eso y lo estaba usando. Después de esa conversación, Martín dejó de responder casi por completo. Renata lo notó, y entonces se volvió más incómoda. Me escribió: ¿todo bien? Siento a Martín raro conmigo. Espero no haber hecho nada. Respondí: todo bien, estamos ocupados. Ella: qué alivio. A veces me preocupo porque no quiero causar problemas. No respondí. Luego: de verdad valoro mucho tu amistad. No quisiera que pensaras algo equivocado. Leí ese mensaje varias veces. Algo equivocado. Nadie había dicho nada. ¿Por qué estaba defendiéndose antes de ser acusada? Un día apareció con galletas. Hice de más, dijo. Gracias, pero estoy por salir. A ver a tu mamá. Sí. ¿Martín se queda? La pregunta fue rápida. Demasiado. Me quedé mirándola. ¿Por qué? Nada, era por si necesitaba que recibieran un paquete mío. Pero no importa. Puedes pedirle a otro vecino. Su sonrisa se congeló un segundo. Claro. Ese día me fui con un nudo en el estómago. Mientras conducía hacia la clínica de mi madre pensé: quizás soy insegura. Quizá estoy viendo cosas porque estoy cansada. Quizá Renata es torpe socialmente. Quizá Martín es demasiado amable y yo estoy proyectando mi miedo de no ser suficiente. Eso era lo más doloroso. Renata no solo estaba cruzando límites, estaba haciendo que yo dudara de mi capacidad para reconocerlos. La cámara del porche la habíamos instalado por paquetes. En el vecindario se habían perdido varias entregas y, después de discutirlo en una junta, muchos compramos cámaras pequeñas. La nuestra grababa movimiento en la entrada y guardaba clips en una aplicación. Yo casi nunca la revisaba, salvo cuando llegaba una notificación o faltaba un paquete. Esa cámara, instalada por seguridad, terminó grabando la prueba que me devolvió la confianza en mi intuición. Fue un jueves. Yo tenía que llevar a mi madre a una cita y después pasar por la farmacia. Martín trabajaba desde casa. Antes de irme le dije: Renata sabe que salgo los jueves. Él me miró desde la mesa. Si viene, no abro. No quiero que te sientas vigilado. Clara, entiendo. De verdad, no es por ti. Lo sé. Me fui. La cita de mi madre se alargó. Mientras esperaba en la farmacia, me llegó una notificación de movimiento en el porche. Abrí la aplicación sin pensar demasiado. Pensé que sería un paquete. Era Renata. Estaba en nuestra entrada. No tocó el timbre al principio. Se quedó allí unos segundos, como si estuviera reuniendo valor o calculando si alguien más podía verla. Luego tocó. Martín abrió. La cámara grababa desde un ángulo lateral, pero el audio era claro. Hola, dijo él con voz seria. Perdón, dijo Renata. ¿Tienes un minuto? Estoy trabajando. Solo será un segundo. Martín no abrió la puerta del todo. Eso me alivió. ¿Qué necesitas? Ella miró hacia la calle. Quería saber si hice algo mal. Martín suspiró. Renata, no es buen momento. Es que te siento distante. Creo que es mejor que mantengamos distancia. Hubo un silencio. Yo estaba en la farmacia con una bolsa de medicamentos en la mano,
mirando la pantalla del teléfono y sintiendo que el corazón me golpeaba. Renata bajó la voz. Ella te pidió eso. Martín respondió. Mi matrimonio no es tema de conversación. Esa frase me hizo respirar. Pero Renata no se fue. No quiero meterme, dijo. Mentira. Cuando alguien empieza con no quiero meterme, casi siempre ya se metió. Entonces no lo hagas, respondió Martín. Renata soltó una risa suave, triste, perfectamente medida. Solo me da pena verte así. ¿Así como? Tan pendiente de no incomodarla. Martín no respondió. Ella siguió. Yo sé que ella está pasando por cosas, pero tú también existes. Sentí que la sangre se me helaba. La grabación seguía. Martín dijo, no hables de Clara, no estoy hablando mal, solo digo lo que cualquiera ve. Renata, ella está tan metida en sus problemas que no se da cuenta del hombre que tiene. Ahí dejé de respirar. Eso era lo que mi cuerpo había estado percibiendo durante meses. No era una caja, no era un frasco, no era un mensaje amable. Era esto, una mujer parada en mi puerta, usando mi dolor para decirle a mi esposo que yo no lo veía. Martín endureció la voz. Vete. Renata dio un paso más cerca. No estoy diciendo que dejes tu matrimonio. La frase quedó suspendida. Yo apreté el teléfono con tanta fuerza que me dolieron los dedos. Ella continuó. Solo digo que si algún día necesitas respirar, mi puerta está abierta. Martín abrió más la puerta, pero no para dejarla entrar, para marcar distancia física. Esto no está bien. Martín, no vuelvas a decirme algo así. Solo quería que supieras que alguien te ve. Mi esposa me ve. ¿Seguro? Vete, Renata. La grabación terminó ahí porque el movimiento se cortó cuando ella se alejó. Me quedé parada en medio de la farmacia. Una mujer me preguntó si estaba bien. No respondí al principio. Miré la pantalla otra vez. Rebobiné. Escuché la frase. Yo sé que ella está pasando por cosas, pero tú también existes. Después, si algún día necesitas respirar, mi puerta está abierta. En ese momento entendí que mi incomodidad no era celos. Era instinto, y mi instinto había tenido razón desde el primer café. Vi la grabación completa 3 veces antes de llamar a Martín. La primera vez la vi con incredulidad, la segunda con rabia, la tercera con una calma que me asustó, porque ya no estaba imaginando cosas. Ya no era una esposa insegura inventando intenciones donde solo había favores. Ya no era una mujer cansada proyectando su estrés en una vecina amable. La cámara había grabado su voz, su tono, sus pausas, su forma de acercarse, su manera de usar mi etapa más vulnerable para decirle a mi esposo que yo no lo valoraba. Ella está tan metida en sus problemas que no se da cuenta del hombre que tiene. Si algún día necesitas respirar, mi puerta está abierta. Yo no te haría sentir invisible. No dijo esa última frase en el primer clip que vi. La dijo unos segundos después, cuando descargué la grabación completa desde la aplicación. Renata no había ido a pedir una herramienta. No había ido a preguntar por el camión de poda. No había ido por un paquete. Había ido porque sabía que yo no estaba. Había ido porque llevaba meses probando la puerta, midiendo horarios, midiendo reacciones, midiendo hasta dónde podía acercarse sin parecer descarada. Y ese día pensó que era el momento de empujar. Llamé a Martín desde el coche. No quise hacerlo desde la farmacia. No quería llorar frente a desconocidos ni manejar con la cabeza llena de frases. Me senté en el estacionamiento, cerré la puerta y respiré varias veces antes de marcar. Contestó al segundo tono. Clara. ¿Todo bien con tu mamá? Vi la cámara. Se quedó callado. Ese silencio me dolió. No porque fuera culpable de haberle correspondido. La grabación mostraba que no. Me dolió porque él ya sabía lo que había pasado y yo me había enterado por una notificación. Clara, ¿cuándo pensabas decirme? Hoy. Iba a decírtelo cuando llegaras. ¿De verdad? Sí, Martín. Escuché su respiración. No sabía cómo decirlo sin hacerte sentir peor. Cerré los ojos. Ese no era tu trabajo. Lo sé. Tu trabajo era decirme la verdad. Lo sé. ¿Cuánto duró la conversación? No mucho. Lo que viste. Vi suficiente. La corté. Le dije que se fuera. Sí, eso lo vi. Y era cierto. Lo había visto rechazarla. Eso importaba. Pero había otra parte que también importaba. Martín. Esto no empezó hoy. Hubo silencio. Lo sé, dijo al fin. Esa respuesta me apretó el pecho. ¿Desde cuándo lo sabes? No lo sabía así, pero empecé a sentirlo raro después de lo del grupo vecinal. Después de los mensajes. Después de que tú me dijiste que no era una sola cosa, sino el patrón. Y aún así abriste la puerta. No la dejé entrar, pero abriste. Sí, no intentó defenderse más. Eso evitó que la conversación explotara peor. Voy para casa, dije. Te espero. No hables con ella. No voy a hablar con ella. Colgué. Manejé despacio. No porque quisiera retrasar la confrontación con Martín. Porque necesitaba llegar con la cabeza clara. La rabia contra Renata era sencilla. La rabia contra Martín era más compleja. Yo sabía que él no la había buscado. Sabía que no la había invitado. Sabía que cuando ella cruzó la línea,
él la detuvo. Pero también sabía que yo había pasado semanas señalando un patrón mientras él intentaba verlo como torpeza, amabilidad o cosas sin importancia. Y aunque él no hubiera traicionado nuestro matrimonio de la forma en que Renata quería, si había tardado demasiado en entender que los límites no se ponen cuando alguien ya está ofreciendo su puerta. Se ponen cuando empieza a buscar excusas para tocar la tuya. Cuando llegué, Martín estaba en la sala. No tenía el teléfono en la mano. No estaba trabajando. No intentó actuar normal. Eso también importó. Apenas entré, dijo. Perdón, dejé las llaves sobre la mesa. No empieces con perdón si todavía no sabes por qué te estoy más enojada. Se quedó quieto. Tienes razón. No estoy enojada porque ella haya dicho eso. Bueno, sí. Pero no solo por eso. Lo sé, estoy enojada porque te dije que algo estaba mal. Te dije que no era el frasco, ni la caja, ni el mensaje. Era el patrón. Lo sé. Y tú intentaste poner distancia, pero con suavidad. Como si ella fuera una vecina confundida y no una mujer midiendo nuestro matrimonio. Él bajó la mirada. No quería ser grosero. Poner límites no es ser grosero. Lo sé ahora. No. Eso lo sabes porque te lo dije antes. Se quedó callado. No había gritos. De alguna forma, eso lo hacía más serio. Tu error no fue corresponderle, dije. Vi la grabación. Le dijiste que no hablara de mí. Le dijiste que se fuera. Eso lo reconozco. Sus hombros bajaron apenas, como si hubiera estado conteniendo el aire. Pero tu error fue permitir que llegara hasta esa puerta tantas veces con excusas. Fue no cortar todo desde la primera señal clara. Fue no decirme inmediatamente lo que pasó. Fue pensar que protegerme era ocultarme una conversación que me afectaba directamente. Tienes razón. Necesito que no lo digas solo para calmarme. No lo digo por eso. Se acercó un poco, pero se detuvo antes de tocarme. La primera vez pensé que eras tú cansada, Clara. No porque no confiara en ti, sino porque estabas pasando por mucho. Y eso fue injusto. Debí confiar en tu incomodidad aunque yo no la entendiera completa. Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. Yo también pensé que era yo. Lo sé. Me hizo dudar de mí misma. Lo sé. Y lo siento. Me escuchó hablar de mi madre, de mi cansancio, de que me sentía culpable por no estar presente contigo. Y usó eso. Sí, eso me da asco. Martín cerró los ojos. A mí también. Le mostré la grabación completa en la computadora. No porque él no supiera lo que había pasado. Porque necesitaba que la viéramos juntos. Necesitaba que no quedara como una conversación incómoda. Necesitaba que viéramos segundo por segundo cómo Renata había construido una entrada a base de lástima falsa, preocupación falsa y amistad falsa. Cuando llegó la frase, yo no te haría sentir invisible, Martín apretó la mandíbula. No recordaba que lo hubiera dicho así, murmuró. Yo sí lo voy a recordar. Clara, no para castigarte, para no volver a dudar de mí. Terminamos de ver la grabación. Después abrí una carpeta nueva. Renata, guardé el vídeo. Hice copia en la nube. Lo mandé a mi correo. Martín me miró. ¿Qué quieres hacer? Primero mensaje escrito. De los dos. Nada de ir a su casa. Nada de gritos. Nada que pueda convertir en la esposa loca vino a atacarme. Él asintió. Sí. Segundo, cero contacto personal. Si hay algo vecinal, por el grupo. Si toca la puerta, no abrimos. Si insiste, queda registrado. De acuerdo. Tercero, si empieza a hablar de mí, no voy a perseguir rumores. Pero si intenta hacerme quedar como paranoica en público, uso la grabación. Martín respiró hondo. Está bien. No. Necesito que digas algo más que está bien. Me miró. Estoy de tu lado, completamente. Y debí estarlo antes, incluso cuando no veía todo. Esa frase me sostuvo. No arregló todo, pero sostuvo algo. Escribimos el mensaje juntos. Lo revisamos varias veces. No queríamos insultos. No queríamos emoción excesiva. Queríamos claridad. Renata, después de tu conversación con Martín en nuestro porche, y de tus comentarios sobre nuestro matrimonio y sobre mí, dejamos claro que no queremos más contacto personal contigo. No vuelvas a presentarte en nuestra casa para pedir favores ni para hablar con ninguno de los dos. Cualquier asunto vecinal deberá tratarse por el grupo general o por canales formales, nunca a solas. Te pedimos que respetes este límite. Martín lo envió desde su teléfono y yo desde el mío en copia, para que no pudiera decir que él escribía obligado o que yo hablaba por él. La respuesta llegó rápido, demasiado rápido. ¿En serio? No puedo creer que estén haciendo esto. Yo solo intentaba ser amiga. Si Clara escuchó algo y lo tomó mal, lo siento, pero esto es muy injusto. Yo no respondí. Martín tampoco. Luego otro mensaje. Martín,
Tú sabes que no lo dije así. Me estás dejando como una cualquiera para que ella no se enoje. Martín me mostró el mensaje. Le dije, responde una vez. Claro, él escribió, lo dijiste exactamente así. Yo te pedí que no hablaras de mi esposa y que te fueras. No vuelvas a escribirme en privado. Renata respondió, qué triste, Clara logró ponerte contra mí. Martín no respondió. Yo guardé captura. Esa noche dormí poco, pero no por duda, por alerta, y al día siguiente empezó la segunda etapa de Renata. La víctima. Primero lo noté en el grupo del vecindario. Alguien preguntó por un paquete perdido y Renata respondió, últimamente hay que tener cuidado con las cámaras. Algunas personas las usan para vigilar más que para seguridad. Nadie contestó. Después, una vecina con la que yo hablaba poco, Marta, me escribió, Clara, ¿todo bien con Renata? Me dijo algo raro de que la acusaste de meterse en tu matrimonio. Leí el mensaje y respiré hondo. No iba a caer en la urgencia. Respondí, pusimos un límite después de que hizo comentarios inapropiados a Martín sobre nuestro matrimonio. Tenemos grabación del porche. No quiero hacer un drama, pero tampoco voy a permitir que se cambie la historia. Marta respondió, entiendo, gracias por aclarar. Luego otra vecina, Irene, me saludó más fría que de costumbre. Un vecino dejó de responder cuando Martín propuso algo en el grupo. Renata estaba trabajando, no con café esta vez, con rumores. A los pocos días, supe la versión completa. Según ella, yo era una esposa celosa, inestable por los problemas de mi madre, que había malinterpretado una conversación de apoyo entre vecinos. Decía que Martín era demasiado amable para contradecirme, que yo lo controlaba, que ella solo había sido buena conmigo y ahora yo la trataba como amenaza. La palabra controlaba me dio ganas de reír. Era tan predecible. Cuando una mujer pone un límite, la llaman controladora. Cuando una mujer detecta una intención, la llaman insegura. Cuando una mujer muestra pruebas, dicen que exagera. Pero no fui puerta por puerta. No mandé el vídeo al grupo. No escribí un mensaje largo defendiendo mi matrimonio. Guardé todo, cada captura, cada comentario que alguien me reenviaba, cada mensaje de Renata insinuando que yo la hostigaba. Porque algo me decía que ella sola iba a llevar esto al lugar donde se quemaría. Y así fue. La reunión del vecindario ocurrió 2 semanas después. El tema oficial era seguridad. Había que hablar de cámaras, paquetes perdidos, cuotas y reglas de convivencia. Renata pidió que se incluyera un punto sobre uso responsable de dispositivos de grabación y respeto entre vecinos. Cuando vi eso en la agenda, supe que iba a intentarlo. Le dije a Martín, va a hablar de nosotros. Entonces vamos preparados. No quiero reproducir el vídeo si no hace falta. No hará falta si ella se detiene. No se va a detener. Martín no respondió, porque también lo sabía. Fuimos a la reunión con el vídeo guardado en mi teléfono y en el suyo. No planeábamos humillarla. Eso es importante. Yo no quería convertir una reunión de vecinos en un espectáculo. Pero tampoco iba a permitir que usara un espacio público para ponerme el disfraz de loca mientras ella seguía vestida de vecina dulce. La reunión empezó normal. Quejas de paquetes, cámaras apuntando a áreas comunes, niños dejando bicicletas en pasillos, perros sin correa. Renata esperó. Siempre sabía esperar. Cuando llegó su punto se levantó con una expresión triste. Yo no quiero crear conflicto, empezó. Martín, a mi lado, murmuró. Ahí vamos. Renata siguió. Pero creo que últimamente algunos vecinos están usando cámaras no solo para seguridad, sino para vigilar conversaciones privadas y sacar cosas de contexto. Me parece peligroso que vivamos en un lugar donde pedir ayuda o hablar con alguien pueda convertirse en un problema matrimonial. Algunas personas se removieron en sus asientos. Yo no hablé, todavía. También quiero decir, continuó, que me he sentido muy atacada. Yo he intentado ser buena vecina, acompañar a personas que pasan momentos difíciles, ayudar. Y aún así se me ha tratado como si fuera una amenaza por inseguridades que no son mías. Ahí varios ya sabían que hablaba de mí. Algunos miraron. Yo seguí en silencio. Renata respiró con falsa dificultad. No voy a dar nombres porque no quiero rebajarme. Casi sonreí. No dar nombres mientras todos miran a la misma persona, es una forma cobarde de dar nombres. Martín levantó la mano. Renata, no hagas esto. Ella lo miró como si él la hubiera traicionado. ¿Acerqué Martín? ¿Defenderme? Estás contando una versión falsa. Falsa. Yo fui a tu casa preocupada, hablé contigo como amiga, y tu esposa me convirtió en una especie de villana. La sala quedó en silencio. Ya había dado nombres. Ya había abierto la puerta. Yo me levanté despacio. No quería que me temblara la voz. No me tembló. Renata, yo no te convertí en villana. Tú viniste a mi casa cuando sabías que yo no estaba. Hablaste mal de mí con mi esposo y le dijiste que si algún día necesitaba respirar,
tu puerta estaba abierta. Ella se puso pálida, pero se recuperó rápido. Eso está completamente fuera de contexto. Perfecto, dije. Entonces escuchemos el contexto. Saqué el teléfono. No reproduje todo, solo el fragmento necesario. La voz de Renata llenó la sala. Ella está tan metida en sus problemas que no se da cuenta del hombre que tiene. Luego mi esposo. No hables de Clara. Renata, no estoy diciendo que dejes tu matrimonio. Solo digo que si algún día necesitas respirar, mi puerta está abierta. Martín, esto no está bien. No vuelvas a decirme algo así. Renata, yo no te haría sentir invisible. Martín, vete, Renata. Apagué el audio. El silencio fue total. Nadie se movió. Renata abrió la boca, pero no salió nada. Yo miré a los vecinos. Esa es la conversación que ella llama apoyo. Esa es la conversación que yo supuestamente malinterpreté. No fue una cámara usada para vigilar. Fue una cámara de seguridad grabando a una persona que vino a mi puerta cuando yo no estaba para insinuarse a mi esposo usando mis problemas familiares como argumento. Marta, la vecina que me había escrito, bajó la mirada. Irene se llevó una mano a la boca. Un vecino mayor murmuró: ¡qué vergüenza! Renata reaccionó al fin. Eso fue un momento de confusión. Yo estaba pasando por cosas también. Tus problemas no te daban derecho a meterte en mi matrimonio, dije. Yo nunca quise nada con Martín. Martín se levantó. Renata, si quisiste cruzar una línea. Y yo te dije que no. Desde entonces te pedimos distancia. Lo que hiciste después fue contarle a medio vecindario que Clara era celosa y controladora. Renata lo miró con rabia, porque ella me trató como una cualquiera. Yo respondí: no. Te traté como alguien que se presentó como mi amiga mientras intentaba ocupar mi lugar emocional cuando pensó que yo estaba débil. Esa frase cayó con peso, porque era la verdad exacta. Renata intentó llorar. No digo que las lágrimas fueran falsas. Tal vez lloraba de vergüenza, de rabia, de haber sido expuesta. Pero ya no tenían el mismo poder. Yo solo quería ayudar, dijo. Una voz desde el fondo respondió. No parecía ayuda. Era Marta. Renata la miró, sorprendida. Entonces Irene habló. A mí también me escribió cosas raras sobre mi esposo cuando nos mudamos. Comentarios de que él parecía muy solo mientras yo trabajaba. Pensé que era una forma rara de hablar, pero ahora. Otro vecino, Samuel, levantó la mano con incomodidad. Mi esposa también se molestó una vez porque Renata me pidió ayuda 3 veces en una semana con cosas que no eran urgentes. Yo pensé que era exageración. La sala empezó a moverse. No era solo conmigo, no era solo mi imaginación. Era un patrón. Renata se puso roja. Esto es una cacería. No, dije. Esto es lo que pasa cuando intentas convertir rumores en defensa y la gente empieza a comparar experiencias. El administrador del vecindario intervino porque la reunión se estaba saliendo de control. Vamos a mantener el orden. Pero queda claro que hay un conflicto personal y que se deben establecer límites. Martín dijo: nosotros solo pedimos que Renata no vuelva a presentarse en nuestra casa ni a escribirnos en privado. Cualquier tema vecinal, por el grupo. Yo añadí: y si vuelve a decir que la estamos difamando, tenemos la grabación completa y los mensajes posteriores. Renata agarró sus cosas. No voy a quedarme para esto. Nadie la detuvo. Esa fue la parte más fuerte. Durante meses Renata había sabido ocupar espacios, llamar la atención, provocar cuidado, parecer indispensable. Ese día salió de una reunión y nadie corrió detrás. Cuando la puerta se cerró, el administrador carraspeó. Creo que también debemos establecer normas de comunicación vecinal. Asuntos comunitarios por el grupo. No visitas insistentes. No mensajes personales innecesarios si alguien pide distancia. Y cada quien debe revisar hacia dónde apuntan sus cámaras. Pero una cámara en propiedad propia no es un problema si graba la entrada. Varias personas asintieron. La reunión siguió, pero ya no era igual. Nunca volvió a ser igual para Renata. Al salir, Marta se acercó a mí. Perdón por haber dudado. No tienes que disculparte. Sí, ella me contó una versión y yo pensé que tal vez estabas pasando por mucho. Estaba pasando por mucho. Lo sé, pero eso no significa que estuvieras inventando. Esa frase me tocó, porque era exactamente lo que yo necesitaba haberme dicho desde el principio. Irene también se acercó. Yo debí confiar más en lo que sentí cuando me escribió sobre mi esposo. Lo dejé pasar para no parecer problemática. Le respondí: creo que muchas hacemos eso. Y era verdad. Muchas veces nos entrenan para no parecer celosas, intensas, inseguras, exageradas. Entonces dejamos pasar señales, hasta que alguien más las usa como escalones. Renata intentó hablar conmigo 2 días después. Yo estaba entrando con unas bolsas cuando apareció desde su casa. Clara, no respondí. Solo quiero hablar. Seguí caminando. Me arruinaste en el vecindario, dijo. Ahí me detuve. Me giré. No.
Tú intentaste arruinar mi reputación primero. La diferencia es que yo tenía pruebas. Pudiste hablar conmigo en privado. Confié en ti en privado. Te conté cosas privadas. Tú usaste eso para decirle a mi esposo que yo no lo veía. Estás exagerando. Me reí, pero sin humor. Todavía sigues con eso. Yo estaba sola. La soledad no te da derecho a ofrecerte como refugio al esposo de otra mujer. Su cara se endureció. Él me escuchaba. Él te dijo que te fueras. Eso también está grabado. No respondió. Renata, no vuelvas a acercarte a mí. No vuelvas a acercarte a mi esposo. No vuelvas a usar mi nombre para defenderte. La próxima vez no será una reunión vecinal. Será una queja formal por acoso. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Esta vez no me movieron. Entré a casa. Martín estaba en la cocina. Me vio la cara. ¿Qué pasó? Intentó hablar. ¿Estás bien? Sí. Y por primera vez en semanas, era verdad. No estaba feliz. No estaba completamente tranquila, pero estaba bien porque ya no dudaba de mí. Esa noche Martín y yo tuvimos la conversación más importante desde que empezó todo. No fue sobre Renata solamente, fue sobre nosotros. Debí cortar antes, dijo él. Sí, debí decirle desde el primer mensaje raro que no me escribiera más. Sí, y debí decirte inmediatamente lo del porche. Sí, no lo suavicé, no le dije no pasa nada, porque sí pasaba. Martín tomó aire. Creo que me gustaba sentirme útil, no con ella específicamente. En general, tú estabas pasando por lo de tu mamá, yo no podía arreglarlo. Entonces cuando alguien me pedía algo simple, una caja, un frasco, una lámpara, era fácil ayudar. Me sentía capaz de resolver algo. Lo escuché, eso no justificaba nada, pero explicaba una puerta que Renata había encontrado. Entiendo, dije, pero Renata no estaba pidiendo ayuda, estaba probando acceso. Lo sé ahora, y yo necesito saber que no hará falta una grabación la próxima vez para que confíes en mi intuición. No hará falta. También necesito revisar algo de nosotros, porque ella usó verdades pequeñas. Yo sí estaba metida en mis problemas. Yo sí me aislé. Tú sí estabas cansado, pero eso no le daba derecho a entrar, y tampoco significa que no tengamos cosas que cuidar. Martina sin Quiero que hagamos terapia o al menos algunas sesiones. Me sorprendió que lo dijera él. Yo también. No porque estemos rotos. No. Porque no quiero que nadie vuelva a encontrar grietas antes que nosotros. Esa frase me hizo llorar. No de tristeza, de alivio. Fuimos a terapia de pareja durante unos meses. No fue dramático. No hubo grandes confesiones oscuras. Hubo conversaciones sobre cansancio, límites, necesidad de ayuda, como comunicar incomodidad antes de que se vuelva resentimiento, como no permitir que la educación se disfrace de amabilidad cuando alguien cruza líneas. Martín cambió, no de forma perfecta, pero visible. Si una vecina escribía algo innecesario, respondía en el grupo. Si alguien pedía un favor que podía resolverse con otro contacto, decía, no puedo, sin explicación larga, sin culpa, sin sonreír de más. Yo también cambié. Dejé de pedir perdón por notar cosas. Dejé de explicarme demasiado. Dejé de llamar intuición a algo menor que evidencia. La intuición no siempre es una prueba legal, pero muchas veces es la primera alarma antes de que aparezca la prueba. Renata siguió viviendo en el vecindario un tiempo, pero su posición cambió. Ya no era la vecina dulce que todos buscaban para café y favores. La gente era educada, pero distante. Las mujeres del vecindario parecían más atentas cuando ella se acercaba a sus esposos. Los hombres también empezaron a responderle con más formalidad. El grupo vecinal se volvió más organizado. Menos mensajes privados, más respuestas públicas, más límites. Renata intentó una última jugada meses después, diciendo que se mudaba porque el ambiente se había vuelto hostil. Nadie la atacó, nadie la insultó, nadie le rogó que se quedara. Se mudó en silencio un sábado por la mañana. Vi el camión desde la ventana. No sentí victoria ruidosa. Sentí paz, una paz sobria, porque yo sabía que aunque Renata se fuera, lo que había aprendido se quedaba conmigo. Aprendí que una falsa amiga no siempre llega criticándote. A veces llega escuchándote. A veces te trae café. A veces te dice que mereces apoyo. A veces te hace sentir vista, no porque quiera acompañarte, sino porque está estudiando donde te duele para entrar por ahí. Aprendí que mi esposo podía amarme y aún así necesitar aprender a poner límites. Aprendí que yo podía estar vulnerable y aún así tener razón. Y aprendí que la vergüenza no debía ser mía. Yo no fui ingenua por agradecer una amistad. Renata fue calculadora por usarla. Yo no fui paranoica por notar un patrón. Ella fue insistente al crearlo. Yo no fui insegura por proteger mi matrimonio. Ella fue la que confundió mi cansancio con una invitación. Meses después encontré el primer vaso de café que me había traído en una foto antigua del teléfono. Era una imagen tonta,
de esas que una guarda sin pensar. La miré unos segundos y la borré. No con rabia, con decisión. No necesitaba conservar símbolos de una amistad que nunca existió. Martín estaba sentado a mi lado y me preguntó: ¿todo bien? Sí. ¿Qué borraste? Una prueba de que a veces el veneno llega caliente y con azúcar. Sonrió triste. Lo siento, ya lo sé, y esta vez lo decía de verdad, no porque todo estuviera olvidado, sino porque habíamos hecho lo que Renata nunca quiso que hiciéramos: hablar claro, cerrar filas y sacar su sombra de nuestro matrimonio. La vecina que decía traer café para acompañarme terminó ofreciendo su puerta a mi esposo. Cuando la conversación salió en la reunión del vecindario, todos entendieron lo mismo que yo. No era amistad, era estrategia.